Y ahí hay una divergencia importante respecto a cómo la veían hace un trimestre atrás. Hoy día la ven algo más baja, en torno a 50 puntos base, 0,5% por debajo de lo que veían esa misma tasa hace 3 meses atrás. Eso tiene que ver también con una proyección que ellos dan trimestralmente y que dieron el día de ayer, que tiene que ver con el crecimiento. Tenemos crecimiento del PIB, ¿no es cierto? También tenemos la tasa de desempleo, la inflación y también la inflación subyacente. Y fíjate que estoy viendo aquí un análisis que se hace sobre el crecimiento del PIB, por ejemplo. La proyección anterior habían dado entre un 2,3 a un 2,7%. Ahora bajaron su proyección de crecimiento 1,8 a un 2%. Sí, es importante ver de todas maneras que ese crecimiento es el cuarto trimestre de este año versus el cuarto trimestre del año anterior. Tiene una forma algo distinta de presentar en general estas visiones. Es decir, no se compara No es el año, es cuarto trimestre versus cuarto trimestre del año anterior. Es la visión que ven en el fondo respecto a cómo es la economía hacia fines de cada uno de los años. Perfecto. Que presentan en su proyección. Ese crecimiento es más o menos coherente con lo que hoy día tiene el consenso. Por ejemplo, las encuestas de Bloomberg, que señalan que el crecimiento de Estados Unidos este año estaría en torno a 2,2%. Esto es año 2015 versus entonces año 2014. De todas maneras, está mostrando que claramente la economía americana está siendo menos dinámica, menos fuerte, digamos, de lo que se había anticipado hace algunos meses atrás. De hecho, el consenso del mercado estaba en 2,5%, por ejemplo, hace un mes atrás en materia de proyección de crecimiento para este año, y si nos remontamos hace 3 meses atrás, estaba más bien en torno a 3%. Es decir, claramente se está viendo una economía americana algo más débil. Esto tiene que ver probablemente con la apreciación que mostró el dólar, o ha estado mostrando el dólar, si uno mira 12 meses o 24 meses hacia atrás, que le ha restado algo con competitividad a su mercado o su industria manufacturera. Fíjate que también ahí está la proyección del desempleo. La verdad que la proyección anterior lo cifraba en esto sí que es para el 2015, ¿no es cierto? De un 5 a un 5,2%, o siguen comparando con el trimestre anterior. Eso es diciembre del 2015 claro, es diciembre del 2015. Perfecto. Y hay un aumento un poquitito de la tasa de desempleo de 5,2 a un 5,3%, pero la verdad que estas son cifras bajísimas para Estados Unidos. ¿Cuándo es el pleno empleo en Estados Unidos? Esa es una buena pregunta. Yo creo que siempre existe cierta duda de dónde está el pleno empleo. Probablemente el pleno empleo en Estados Unidos está en torno al 5%. Dan también alguna proyección hacia el largo plazo y está más o menos ahí, ligeramente por debajo del 5%. Es decir, la economía americana, la visión que se tiene hoy día es que está cerca del desempleo, o sea, del pleno empleo. Y eso de alguna manera reafirmó la idea de Yellen, o en su discurso, digamos, de que es necesario comenzar la normalización monetaria durante este año. Eso lo reafirmó bastante claramente. Ahí está la duda si va a ser septiembre o va a ser diciembre. La mitad de los gobernadores, más o menos, digamos, si uno ve las votaciones de cada uno de ellos, estima que debería ser septiembre, y la otra mitad, de acuerdo, digamos, a lo que uno interpreta de dónde ven la tasa a fin de año, y la otra mitad en diciembre. Es decir, bastante dividido. De todas maneras, no cabe duda que va a ser durante este año. Yo personalmente, y el área de estudios de BCI más bien está pensando en septiembre, entendiendo que nuestra estimación sugiere que las noticias de actividad van a ir siendo buenas en los próximos meses en Estados Unidos, una recuperación respecto a lo que fue el primer trimestre, y yo creo que va a ir eso reafirmando la idea de que más bien se va a instalar en septiembre el inicio de la normalización monetaria en esta economía. Yo he escuchado varios análisis que dicen que más que el aumento de tasas es la gradualidad. ¿Por qué es tan importante la gradualidad y cómo afecta, por ejemplo, también en la proyección que tenemos de los bonos del Tesoro? Cierto, la noticia más relevante, tal como comentaba, tiene que ver con que a qué ritmo va a ir normalizando la política monetaria de Estados Unidos. Y efectivamente ahí sí como señalábamos, digamos, una noticia importante. Va a ser bastante más suave, particularmente lo que va a ser el próximo año. Eso tiene que ver con claramente una economía algo menos dinámica, algo más débil, digamos, de lo que se preveía hace un trimestre atrás. El efecto inmediato de eso, y eso lo estamos viendo hoy día en los mercados, ha derivado en un retroceso. Cuando se supo esta noticia ayer fue exactamente, digamos, lo que se produjo, un retroceso en la tasa larga a 10 años en Estados Unidos, hoy día transándose en torno a 2,35, el día anteayer estaba más bien cercano a 2,40, es decir, una caída marginal. Los bonos a 10 años es una caída marginal, pero claramente da cuenta de que el proceso de normalización va a ser bastante más gradual de lo que se anticipaba. Sergio, lo que se mantuvo más o menos igual, o a lo mejor termina lo que me estabas contando, porque yo voy a pasar a otro tema con respecto al informe de ayer de la Reserva
Federal, pero que se mantuvo igual bien bajito es la inflación, entre un 0,6 y un 0,8. Efectivamente, yo diría que por ahí no hay grandes novedades, se mantiene, digamos, la visión de una economía con muy baja inflación, sí normalizándose gradualmente esa inflación hacia el largo plazo y llegando en torno a 2%, que es la meta que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, se ha fijado para su inflación. Lo que quería agregar tiene que ver con los efectos más bien de la señal de la Fed, que tienen que ver con la valorización del dólar. En la medida que se dio una señal de que esta normalización va a ser más gradual, tiene un efecto de caída sobre el dólar. Esto ha sido bastante global y lo hemos observado también en nuestro peso, digamos, como tú bien señalabas, transándose hoy día más bien cercano a 6.28 versus niveles cercanos a 6.40 en los últimos días. ¿Qué pasó con el euro? El euro también se estaba apreciando, a pesar, ¿no es cierto?, de la situación de Grecia, se estaba apreciando porque se produce un efecto global, es decir, se debilita el dólar de manera bastante globalizada, incluyendo, digamos, la cotización del euro, por cierto. Bueno, entonces en esencia, haciendo un resumen de la Reserva Federal, que es lo que hace, lo más importante, que el organismo ve un crecimiento moderado de la economía y al mismo tiempo proyecta, ¿no es cierto?, una mejora en el mercado laboral y comienza la proyección de que en el segundo semestre, a partir ya de septiembre, comenzaría, o septiembre como dices tú, o en diciembre, una regularización de las tasas. Yo creo que es bien importante contarle a las personas el proceso que significa esta ya nivelación de esta expansión monetaria. Es algo, ustedes los economistas no lo han visto nunca en los libros, esto nunca ha estado escrito de cómo se logra una normalización monetaria después de una expansión tan grande. Yo creo que se van a escribir libros con respecto a eso y obviamente que hay que ser cuidadoso en los efectos. Absolutamente, lo que hemos visto en los últimos años es inédito en la historia del mercado financiero y economía mundial, donde ha habido una inyección de liquidez gigantesca, tanto en Estados Unidos, en Europa, en Japón y en algunas otras economías. Claramente no estaba en los libros y está marcándose de alguna manera cierta teoría y cierta visión respecto a la economía y los mercados a partir de lo que estamos observando en estos años. Nos vamos a Europa para hacer la mirada internacional. La verdad es que ¿qué es lo que ha pasado hoy día? La situación en Grecia sigue más o menos stand-by, sigue más o menos estancada y obviamente que ahí están las palabras del Fondo Monetario Internacional que obviamente que ya está bien, está bueno, dijo, está buena la fiesta. El 30 de junio hay que pagar un vencimiento que ya se lo prorrogaron, ¿no es cierto?, para que hiciera un pago de una sola vez. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo evalúas? Yo soy hoy día un poquito más escéptico respecto a un eventual acuerdo entre Grecia y la Troika. Esto es Fondo Monetario, Banco Central Europeo y la Comunidad Económica Europea. Hace algunas semanas atrás se dieron algunas señales algo más positivas, pero lo más reciente, la verdad, que se ve que las posiciones siguen siendo muy divergentes. Los griegos están siendo muy duros, no quieren ceder respecto, digamos, a su sistema de pensiones, solamente marginalmente, aumentando en algún tanto la edad de jubilación, pero no respecto al monto de las jubilaciones. Esto ha generado una brecha importante entre la visión de Grecia versus sus principales acreedores. Hay señales que apuntan que muchos están viendo ya Grecia en default, y la pregunta entonces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Saldría o no saldría del euro? No necesariamente tendría que ocurrir eso, pero claramente eso está en la discusión y eso ha generado también cierta tensión en los mercados, con algunos aumentos en las tasas de interés de aquellas economías periféricas un poquito más vulnerables, como son la economía española, la economía portuguesa, Irlanda. Exactamente, los bonos que subieron ya a 200 puntos y antes estuvieron muy bajos, estaban a 100 puntos. Así es decir, ha habido algunos efectos de volatilidad, de incertidumbre asociados, digamos, a la situación de Grecia, y claramente esto deberíamos ver alguna resolución de aquí a fin de mes, o de lo contrario efectivamente va a caer en default. Bueno, y por ejemplo el Banco Central Europeo en el día de hoy habló sobre la recuperación que tiene la zona euro. Dice que ve en perspectiva una recuperación, pero bastante más débil, sobre todo, ¿no es cierto?, por este foco de incertidumbre e inseguridad que ha generado, ¿no es cierto?, la situación en la economía de esa nación. Efectivamente, yo creo que la situación de Grecia va a generar un tema más bien de señal política en términos de cuál es la estabilidad que uno ve respecto a la zona euro, respecto a cuál va a ser su futuro hacia adelante, es decir, abriendo la puerta eventualmente para que otros países eventualmente salgan en algún futuro frente a alguna otra crisis. Creo que no va a ser una buena señal y claramente eso genera también efectos sobre expectativas y sobre entonces la regulación de Europa. Cambiamos un poquitito de tema, pongámonos un poquitito más curioso el tema, porque tiene que ver con que por primera vez en 100 años una mujer podría estar en billetes
de dólar estadounidense. Por primera vez, entonces, el rostro de una mujer volverá a verse en los billetes del dólar estadounidense, en concreto en el de 10, que hasta ahora estaba el retrato de Alexander Hamilton. ¿Cómo hay que hacerlo? La verdad, bueno, ¿quién es Alexander Hamilton? Fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, asesor del presidente George Washington y el primer secretario del Tesoro. Y es interesante porque el nuevo billete de $10 mostrará a una mujer destacada, indicó el Departamento del Tesoro, y a la vez que instó a los ciudadanos a hacer propuestas. Fíjate que ya se están reuniendo en Twitter bajo hashtag #TheNew10 y en la web dedicada al tema curioso. ¿Quién podría ser? Buena pregunta, no lo he pensado, digamos. ¿La señora Yellen? Puede ser, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, también fue el Hamilton, él era, ¿no es cierto?, primer secretario del Tesoro, allá es, no sé, obviamente presidenta de la Fed. Interesante opción, digamos, que abren, ¿no es cierto?, las autoridades americanas para efectos de identificar quién pudiese aparecer en los billetes de $10 en este caso. Bueno, aquí también, si ustedes quieren votar, también pueden hacerlo a través de Twitter. Las redes sociales son globales y mundiales. Tal cual. Fíjate que me llamó la atención la noticia que tiene que ver con China. Yo sé que tú dijiste que, por ejemplo, la bolsa de Shanghái que haya caído en un 4% no refleja tanto lo que sucede en el país asiático, porque es una bolsa distinta a la de Hong Kong, que es más internacional. Pero, por ejemplo, igual eso está en línea con una información sobre que van a inyectar una cantidad, déjame, estoy mirando, son tal cantidad de millones de dólares que aquí se me perdió el papel y no quiero decir un número que no corresponda. Déjame un segundo, que tiene que ver. China, aquí está. Anuncia millonaria inversión para mejorar infraestructura y frenar la desaceleración. Estamos hablando de 120.000 millones de yuanes, unos 19.700 millones para mejorar las infraestructuras del país y así contrarrestar la desaceleración de la economía, informa el diario oficial China Daily. O sea, se le informa China Daily porque se va a hacer. Hace rato que estamos viendo malas noticias de China en materia de actividad, es decir, estamos viendo una desaceleración que ha sido algo más marcada de lo anticipado y ya el primer ministro la semana anterior estaba dando algunas señales respecto a nuevos estímulos, indicando además que el sesgo respecto al crecimiento para este año es a la baja, es decir, viendo ya, a pesar, ¿no es cierto?, de haber definido a principios de año una meta de crecimiento del 7%, viendo ya probablemente un crecimiento algo por debajo de esa cifra. Yo creo que esta medida más bien responde a esa preocupación. Bueno, vamos a estar hablando de economía local. Luego de una pausa, estoy conversando con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa, luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. This is a demonstration of Wirecast. Ya estamos de vuelta, 2:19. Seguimos aquí en Radio Infinita haciendo esta mirada financiera junto a Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Volvamos a nuestro país, ¿te parece? Hay noticias con respecto, ¿no es cierto?, a la reforma laboral, que ya pasó un primer trámite en la Cámara de Diputados. Sigue obviamente estando en curso y obviamente que sigue generando dudas en los distintos gremios, en las distintas empresas, si son pequeñas, medianas, qué va a pasar con esta reforma laboral, que es un ingrediente de incertidumbre, como hemos dicho, como ha sido, por ejemplo, la reforma tributaria, que ya, por ejemplo, ayer escuchábamos palabras, hasta incluso que te voy a preguntar de José Gregorio, que tuvo una exposición en el día de ayer, o tuvo una exposición sobre el informe, no, fue Rodrigo Vergara, perdón. Vergara, sí. José de Gregorio, me confundí, anterior presidente del Banco Central chileno, había hablado en el fondo que la reforma tributaria se necesitaban hacer ajustes.
Pero un poco en línea con la actualidad, antes de entrar a este informe de estabilidad financiera que hace que entregó, ¿no es cierto?, el Banco Central en el IPOM y que luego se entregó también ¿a dónde lo escuchaste tú? Hoy día hubo un desayuno organizado por la Asociación de Bancos, en donde presentó algún mayor detalle respecto a lo que se presentó en el IEF hace un par de semanas atrás. Perfecto, pero hablemos un poco de lo que pasó con Sokimich. Yo creo que es interesante saber qué pasó y con la noticia, ¿no es cierto?, de que Corfo le quitaría un poco el piso a ciertos elementos, ¿no es cierto?, o a ciertas concesiones que tenía con Sokimich. Así es, eso ha trascendido, digamos, ha habido ciertas señales, digamos, en esa dirección y por lo tanto lo que hemos visto hoy día es una caída muy importante de la cotización de la acción de Sokimich. La bolsa chilena, arrastrado por eso, está cayendo hoy día y esto es bastante distinto a lo que estamos observando en el resto de las bolsas mundiales. El resto de las bolsas mundiales más bien están mostrando signos positivos, es decir, una cosa muy coyuntural, muy propia nuestra que tiene que ver, me refiero a la bolsa local, que tiene que ver fundamentalmente con las noticias asociadas a Sokimich. Bueno, y en esa misma línea, ¿cuál es la mayor preocupación que puede haber con esta minera no metálica? Yo diría que, evidentemente, en la medida que se le quiten algunas de las concesiones que tiene para efectos de extraer minerales, va a tener un impacto importante en sus ingresos, en sus utilidades, y por lo tanto, naturalmente, producto de eso mismo, hay una caída en la cotización de su valor. Bueno, eso con respecto a Sokimich, y yo creo que es interesante también consignar, ¿no es cierto?, que lo que va a pasar con respecto a cómo está el mercado financiero. Sabemos que el gran atributo que ha tenido Chile en los últimos tiempos y parte de su institucionalidad que ha salido afuera de nuestras fronteras tiene que ver con cómo funcionan estas instituciones. ¿Y cómo están funcionando, Sergio? Te lo pregunto a ti a raíz de este informe de estabilidad financiera que presentó Rodrigo Vergara. A ver, yo diría que en el informe de estabilidad financiera hay varias señales que yo creo que son importantes destacar. La primera es que las tasas de interés a nivel global siguen estando en niveles extremadamente bajos si uno compara con la historia. Es decir, son condiciones financieras favorables. Los precios por riesgo también están siendo realmente bajos si uno compara con los promedios históricos. Entonces, por tanto, las condiciones para endeudarse en el exterior están siendo especialmente favorables. Localmente también las tasas de interés, si bien han tendido a subir en las últimas semanas, últimos meses, están en niveles bajos históricos y por lo tanto también son condiciones especialmente propicias para endeudarse en la medida que hay, por cierto, digamos, proyectos y necesidades para inversión importante. ¿Y por qué han subido las tasas, Sergio? Las tasas han subido a nivel internacional, producto fundamentalmente con la visión, lo que conversábamos al comienzo del programa, con la visión respecto a la normalización monetaria en Estados Unidos que comenzaría en los próximos meses. Eso ha hecho entonces que las tasas más bien de largo plazo han tendido a subir, no demasiado, pero han tendido a subir. Y eso tiene un efecto global, es decir, hay una cierta correlación entre las tasas de interés locales, por ejemplo, en Chile, con las tasas internacionales. Nosotros estimamos que esa correlación es en torno a 50% y por lo tanto, en la medida que veamos ese movimiento a nivel global, también lo vamos a ver a nivel local, o más bien centrándose en las tasas más bien de largo plazo. Las tasas de corto plazo en Chile han tendido a bajar en las últimas semanas y eso tenía que ver fundamentalmente con el informe de política monetaria, que dio una visión bastante más dovish, bastante más relajada, bastante más cauta respecto a cuándo comenzaría el proceso de alzas de tasa acá en Chile, digamos. Y nuestra visión, que lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, es que eso sería a partir de marzo. Entonces, de alguna manera, lo que hemos visto en Chile es una curva de rendimiento, es decir, las tasas de interés de los distintos plazos, que ha tendido a empinarse, a aumentar las de más largo plazo y a reducirse ligeramente las de más corto plazo, respondiendo entonces a esta mirada más local, y las de largo plazo más bien respondiendo a esta mirada más bien global. Y fíjate que dentro de lo que hace el análisis que hace Rodrigo Vergara, él habla sobre, por ejemplo, la estabilidad, ¿no es cierto?, que la situación se mantiene estable, pero hay un deterioro en materia de rentabilidad y liquidez. ¿Qué significa eso? A ver, respecto a la mirada que hace del mercado local, es que, bueno, si bien hemos visto una reducción de las tasas de interés, lo que hemos observado también al mismo tiempo es que producto de esto mismo ha aumentado el endeudamiento, fundamentalmente de empresas y familias. En términos de liquidez, la verdad que el efecto es bastante marginal, digamos. Yo diría que más bien el acento respecto a dónde poner las preocupaciones tiene que ver con, y eso lo destacó hoy día en el desayuno, más allá de la liquidez, que como decía es algo más bien puntual, marginal, que no tiene un impacto demasiado importante, tiene que ver con, como decía, con el mayor endeudamiento de empresas y familias, hogares, digamos, en el mercado local.
Respecto al endeudamiento Y eso de es preocupante, porque obviamente estamos hablando de endeudamiento de familias y hogares. Efectivamente. Ahora, en el caso de familias y hogares, eso ha tenido que ver fundamentalmente con endeudamiento hipotecario. Es decir, Aprovechando un poco este ofertón, ¿no es cierto?, previo al aumento del impuesto. tal cual. Es decir, lo que hemos visto es un aumento del endeudamiento de familias de manera importante, no tanto en segmentos como consumo, sino que más bien hipotecario. Pero dado que las tasas de interés han sido especialmente bajas, y eso es lo que comentábamos hace algunos minutos atrás, la carga financiera, es decir, el gasto financiero de cada familia sobre su ingreso se ha mantenido relativamente estable. Es decir, si bien ha aumentado el endeudamiento de familias, la carga financiera se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años. Fíjate que otro de los elementos que estaba leyendo que habló esta mañana, y tú me lo puedes comentar con mayor detalle, es dice que hizo un llamado, Rodrigo Vergara, a avanzar en el proyecto de ley de deuda consolidada. Yo sé que es algo que no solo la industria bancaria, sino que también la industria del retail ha estado hablando de algo muy importante, porque ahí realmente se detectan los buenos deudores de los malos deudores. Sí, yo creo que probablemente como país tenemos un déficit en la forma en la cual se regula y se supervisa a los conglomerados. Yo creo que ahí tenemos debilidades, si bien tenemos una superintendencia de bancos muy buena, que hace una muy buena supervisión de la banca. También tenemos una superintendencia de valor y seguro que hace un muy buen trabajo, una superintendencia de AFP, etcétera. No hay una mirada agregada respecto a cómo, o suficientemente bien mirada, digamos, y supervisada respecto a cómo se ven los conglomerados financieros. Creo que formalizarlo a través de una ley creo que sería un paso importante, digamos, en esa dirección. ¿Qué te parece esta nueva ley que tiene que ver con la Comisión de Valores? Y que ya el proyecto fue ingresado inicialmente a la Cámara de Diputados ya el 3 de julio del 2013, pero la verdad que fue despachado en el día de ayer por 36 votos a favor y ninguno en contra. En la sala del Senado aprobó en general el proyecto que crea una comisión de mercado de valores, organismo colegiado en el que busca reemplazar a la actual Superintendencia de Valores y Seguros. Mira, la verdad que yo creo que en general como país tenemos todavía ciertas necesidades para ir modernizando nuestro sistema financiero, ir tomando las mejores prácticas a nivel internacional, ir mejorando la profundidad del mercado. El mercado accionario, por ejemplo, es poco profundo. Vemos sí alta profundidad, digamos, en lo que se refiere al mercado cambiario, pero no tanto, digamos, por ejemplo, en el accionario. Yo creo que es necesario ir adoptando, digamos, las mejores prácticas internacionales, las mejores prácticas a nivel de cómo ir desarrollando algunos sectores, y creo que de alguna manera esas indicaciones pueden ir logrando, digamos, esos avances, que por ahora por lo menos se ven un poquito rezagados. ¿Qué crees tú que estamos al debe? Tú dices que tenemos que poner una postura más de vanguardia con respecto a los mercados internacionales. Siempre se ha dicho que el mercado de capitales chileno era bien abierto e incluso, ¿no es cierto?, somos referentes para países como Colombia o también como Perú. ¿Pero qué nos falta, Sergio? A ver, yo creo que es cierto que si uno compara con la región, el mercado financiero chileno es bastante profundo y desarrollado, digamos, particularmente lo que se refiere al mercado de renta fija. Particularmente también si uno compara con otros países de la región, el mercado de renta variable. De todas maneras, si uno observa quiénes participan, hay poca participación de, por ejemplo, inversionistas internacionales. Todavía por un tema más bien regulatorio, que tiene que ver con constituirse localmente, con establecer un RUT, hace en cierto sentido algo más complejo o menos fluida la llegada de inversionistas internacionales al mercado local. Creo que es necesario ir avanzando por ese lado. ¿Eso no existe en otros países? En otros países en general no. Yo creo que ahí somos especialmente rigurosos, digamos, en la forma en la cual nosotros permitimos que inversionistas extranjeros inviertan en nuestra economía, en nuestro mercado financiero. Eso para evitar, ¿cómo se llama en la jerga de los economistas, los capitales golondrina? ¿Cómo se dice? Los capitales ¿cómo tienen un nombre? Los golondrinas son los que entran y salen, efectivamente, que estuvieron muy de moda, digamos, particularmente en nuestra mirada, digamos, en los 90, cuando impusimos ciertas restricciones al movimiento de capitales. Esto tiene que ver más bien con una forma de supervisión o regulación respecto a cómo operan los inversionistas extranjeros en Chile, más que a una forma de limitar la entrada de capitales de corto plazo. Yo diría que es una cosa más bien estructural. No sé si hay mucho espacio por avanzar por ahí, pero creo que es necesario ir diseñando algunas ideas, digamos, de forma de hacer un poquito más abierta la llegada de inversionistas externos a nuestro mercado. En una palabra, a tu juicio, la exposición que hizo Rodrigo Vergara en el día de hoy ante la Asociación de Bancos fue más bien en calma, preocupación, moderación,
¿Cómo lo viste tú? No, yo lo veo más bien en calma. Es decir, yo creo que hay cierto consenso, que la economía chilena es solvente, tiene instituciones que funcionan, fuertes, pero hay sí algunas señales de advertencia, de ser un poquito más cauto, ya lo decíamos en materia de supervisión. El endeudamiento ha venido creciendo, el Fondo Monetario, el BIS han advertido en general, digamos, de los aumentos de endeudamiento en economías emergentes. Esto tiene que ver con las condiciones financieras más favorables o crediticias, digamos, en los mercados internacionales, pero claramente es un tema que hay que ir mirando con cierto cuidado. Se dio también cierto aumento, por ejemplo, en la tasa de morosidad de instituciones financieras no bancarias, es decir, ha habido ciertos aumentos en las condiciones no pago para algunas instituciones no bancarias. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Qué tipo de qué estás hablando tú? ¿De cajas de compensación? Cajas de compensación puede ser. Algunas empresas de retail eventualmente también están dentro de ese bolsón. Y eso tiene que ver con una condición cíclica en la economía más débil, con un mercado laboral que, si bien en materia de tasa de desempleo todavía no da señales, digamos, de preocupación o de alzas muy importantes, más allá del cuestionamiento que uno pueda tener sobre la medición que el INE puede estar haciendo al respecto. Pero claramente hay un mercado laboral más débil, en el sentido de que son puestos de trabajo más frágiles, fundamentalmente en cuenta propia, y eso tiene un impacto sobre la capacidad de la gente de ir respondiendo a sus obligaciones financieras. Y hablando de obligaciones, pero otro tipo de obligaciones, la obligación que nosotros como país tendríamos que tender a desarrollar o a lograr, ¿no es cierto?, captar nuevamente la inversión extranjera. ¿Tú ves alguna luz en esa línea? Porque obviamente que es lo que necesitamos para echar a andar la máquina. Obviamente que lo dijo incluso el el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con respecto a que el Estado no puede solventar la recuperación de la economía si no hay inversión privada. Tal cual, yo creo que efectivamente, si uno quiere mantener un pilar fiscal sólido, tiene que ir moderando hacia adelante el gasto fiscal, particularmente la inversión pública. Nosotros tenemos hoy día un problema de inversión. La inversión para este año está prácticamente estancada o ligeramente cayendo. Las señales más recientes no apuntan a una recuperación. Efectivamente, el ministro Valdés está dando alguna señal respecto a tratar de buscar atraer inversión extranjera. La inversión extranjera se ha reducido, es decir, hay una visión claramente respecto a expectativas para la economía chilena que ha estado golpeando, más negativa, que ha estado golpeando las decisiones de inversión de agentes privados. Creo que ahí la receta es bastante clara, y yo creo que han habido señales bien claras, digamos, contundentes respecto a cómo ir abordando eso, y tiene que ver con avanzar en las reformas, pero de manera consensuada, escuchando, buscando acuerdos, y si no logramos avanzar de esa manera, probablemente las expectativas deterioradas se van a sostener, y por lo tanto la recuperación no va a ser la que se esperaba para el segundo semestre. Necesitamos recuperar la confianza, y creo que ahí las señales del mundo político, del propio gobierno, tienen que ser fuertes, contundentes, de manera de ir recuperando la economía. Bueno, y ahí se genera, ¿no es cierto?, el ciclo realmente para reactivar la economía, porque obviamente venimos de un ciclo, el super ciclo del cobre, que se acabó. Este es un boom, o sea, un boomerang que nos viene desde el exterior, pero a nosotros a nivel interno también se pueden hacer cosas, porque obviamente que eso ha empujado más aún a la economía chilena a la baja, no solo el fin del super ciclo del cobre. Efectivamente, el superciclo cobre terminó, los precios de cobre que vimos hace un par de años atrás no van a volver, la inversión minera va a ser más moderada, porque China va a ir también, digamos, consumiendo menos cobre hacia adelante, o de manera más moderada, con una tasa de crecimiento más moderada. Por lo tanto, es necesario invertir en otros sectores que den impulso a la economía. Bueno, Sergio, 1.000.000 de gracias, se nos acaba el tiempo, ya son las 2:33. Hemos dado una mirada financiera a nivel local y también a nivel internacional. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, fue un placer como siempre. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.